Amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Billy y desde la plazoleta de San Blas les doy la bienvenida a un nuevo video. Unos minutos más tarde. Amigos, me encuentro ahora en la Plaza de Armas de Cusco. Vamos a visitar un barrio muy famoso acá, que es el barrio de San Blas, conocido por ser un barrio de artesanos. Vamos a tomar como referencia la Plaza de Armas, porque queda a unas cuantas cuadras de acá. Acompáñenme. De entrar a la catedral, pero me dicen que las visitas turísticas son a partir de las 10 de la mañana. En esos momentos hay misa y solamente permiten entrar a las personas que van pues a formar parte del servicio. Cosa rara porque él no me preguntó si en realidad yo quería ver la misa. Seguramente me vio con pinta de turista y por eso me dijo que las visitas a la catedral son a partir de las 10 de la mañana. Justo acabamos de cruzar la piedra de 12 ángulos, que ya se las enseñé en el video anterior. Y también algo que deben de tener en cuenta es que caminando por estas calles les estarán ofreciendo muchos masajes. Parece que las personas acá o viven estresadas o el negocio del masaje es bastante prominente acá, porque en todas las esquinas te ofrecen servicios de masaje. El consejo que les voy a dar es que cuando vayan a subir este tipo de calles que son bastante empinadas, les recomiendo que en vez de caminar por los escalones, caminen por la parte que es
por la parte recta que es hacia arriba. Se van a cansar mucho menos. Como ya les había mencionado anteriormente en otros videos, si van a venir acá a Cusco y no tienen mucho presupuesto, deben de acostumbrarse a caminar en las calles de Cusco. Son calles empedradas, empinadas y al mismo tiempo son calles peatonales y los vehículos también pueden transitar. Si es que tengan eso en cuenta cuando anden en las calles de Cusco. Ya acabamos de llegar a la plazoleta de San Blas. Esta plazoleta tenía un nombre anteriormente llamado Teocachi o Tocachi, se los voy a dejar acá, espero no estar pronunciándolo mal. Es una plaza bastante importante porque acá en el barrio de San Blas se dice que se encontraron los restos mortales Pachacútec, que fue el que mandó a construir la ciudad de Machu Picchu. Entonces por eso se pensaba que esta era una ciudad pues donde vivían personas de alto nivel económico, porque era una zona bastante importante. Luego de que llegaron los españoles, pues les cambiaron el nombre a la Plaza de San Blas, que era el nombre de un sacerdote o de un curandero, si no mal leí en internet, que data del siglo III. Bastante interesante. Acá alrededor de la plaza van a encontrar muchos negocios artesanales. También el día de hoy he venido un día sábado, son las 9 de la mañana aproximadamente, y hay una feria que tiene lugar durante todo el día hasta las 6 de la tarde. Si ustedes vienen un sábado, pues también prepárense para encontrar esa feria. Si traen presupuesto suficiente, pues dense una vueltecita por los negocios que están acá y tal vez se pueden llevar algún detallito, un regalito. Amigos, pues les comento que quería venir al Museo Taller Hilario Mendivil, que es un taller artesanal que está ubicado justo al costado de la fuente de agua de la Plaza de San Blas, y se hacen unas artesanías muy interesantes porque están inspiradas en cuellos de llamas y alpacas, las figuras. Había visto varios videos en internet. Dentro también está la firma de las Misias Pero Viajeras cuando vinieron acá. Tenía muchos deseos de entrar, conocer el lugar, ver la firma, sacarle fotos, pero lamentablemente el museo está cerrado. Bueno amigos, y como el museo estaba cerrado, lo que voy a hacer es que voy a subir a nuestro siguiente punto a visitar, que es el Mirador de San Blas, desde donde se puede tener una vista panorámica de la ciudad del Cusco. También subiendo a la calle San Blas van a encontrar varios hospedajes y varios negocios acá donde se pueden quedar. Para mayor información acerca de esos hoteles, traten de verificar en booking.com o en cualquier otra página donde se reserven alojamientos. Estamos más cerca del mirador. Una recomendación también es que cuando estén caminando por acá tienen que tener mucho cuidado donde pisan, porque se pueden encontrar con una desagradable sorpresa si no miran hacia dónde van. Acá en Cusco hay muchos perros callejeros, tengan eso en cuenta y siempre miren dónde van a pisar. Cuando lleguen a esta fuente tienen que doblar mano izquierda. Sí, yo de hecho iba subiendo cuando sonó las dos explosiones y llegué ahí y ahí fue donde vi humo suficiente y había una persona que estaba pidiendo auxilio, pero luego empezaron a llegar unos perros ahí, me devolví porque eran muchos y no sabía si eran
bravos o no. Ah, bueno, sí. Sí, eso fue. Pasado, Sonó durísimo. preguntando en este pico. Pero tú vienes del mirador. Sí, Más arriba, no, más yo arribita, estoy más. quedándome allá arriba. Suben por ahí, Y suben cuando por ahí. estaba devolviste. bajando porque Suben ya me por iba a ahí. ir para... Ah, ok, para el centro. Sí, fue que vi que pasó eso y empezaron a correr para todo lado, pero la verdad es que no supe bien cómo... ¿Qué pasó? Porque no, nadie me dijo... Subir. No, pues la verdad yo me bajé lo más rápido posible por si las moscas. No uno cualquiera. sabe. Yo te digo que yo iba justo ahí a la mitad cuando sonaron las dos explosiones y de ahí me devolví porque Sí. empezó un poco el caos. Sí, no, yo no sé qué está sucediendo, pero hasta los perros se bajaron. Sí, así que todos. sí. Yo creo que me voy a bajar de acá antes de que... Claro, pues. Amigos, pues acabamos de llegar al mirador de San Blas. Desde acá se puede tener una vista panorámica a la ciudad de Cusco. Me tomó aproximadamente 15-20 minutos para llegar desde la Plaza de Armas. Si toman como punto de referencia la Plaza San Blas, pues entonces estamos hablando de 10 minutos aproximadamente. Algo que debo decir es que desde el camino pues pasó algo un poco, una situación un poco traumatizante. Hubo al parecer un tanque de gas, una bombona, como le suelen llamar en algunos otros países, que explotó. Había mucho humo, había una persona que estaba pidiendo ayuda. Fue un momento un poco desesperante al no saber qué era lo que estaba pasando al principio. Al estar acá hay dos miradores, uno en la parte de abajo, otro en la parte de arriba, que se pueden subir y tener una vista pues más amplia y pues más panorámica desde el segundo nivel. Todavía estoy tratando de recuperarme de lo que sucedió hace un momento. Nada, desde aquí vamos a partir hacia nuestro próximo lugar de destino. Todavía no sé cuál es, pero vamos a seguir recorriendo las calles de acá del barrio San Blas. Hemos regresado acá a la plazoleta de San Blas, hemos bajado desde el mirador. Acá justo a la plazoleta también está la catedral de San Blas. Según veo, está en construcción, no vamos a poder acceder a ella, pero espero que para cuando ustedes puedan venir ya esté disponible el acceso hacia la catedral. Amigos, y recuerden que si les está gustando este video, no olviden darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cuando hay un video nuevo disponible, y también compartirlo con sus amigos y familiares si es que alguno de ellos está interesado en venir al Perú para que tomen esta ruta de videos como referencia. Regresé acá a la plazoleta de San Blas con la esperanza de poder encontrar el taller Hilario Medieval abierto ya, pero al parecer o el día de hoy no laboran o van a abrir más tarde. Son las 10:20 de la mañana y todavía no abren sus puertas. No me quiero ir sin entrar al taller, mirar los interiores, ver la artesanía.
y ya por fin abrieron, logré entrar. Trataré de sacarle algunas imágenes porque acá no se puede ni sacar fotos ni tampoco se puede grabar, pero les gusta el recorrido. Pues ahí les dejé unas tomas, lugares muy bonitos, están acá en Cusco, especialmente en San Blas. Dense una vueltecita por acá, vale completamente la pena. Pude ver las esculturas y también pude mirar la firma de las misas pero viajera. Si es que ya saben, entrar acá es completamente gratis, no tienen que realizar ningún pago, pero sí dar una propina voluntaria. Si es que ya saben, cumplido. Sí, desde la plaza de San Blas, así termina el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video.